¿Qué clase de mujer era si no se sentía misteriosamente realizada sacando brillo al suelo de la cocina? Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta, no es nueva sección, pero parecería porque hace mucho que no grabo un video de esta sección, pero bueno, esta sección llamada Sociología Cotidiana. Y bueno, como recordarán, en esta sección voy a recuperar como ciertos conceptos o algunos ejes teóricos, conceptuales, no hasta metodológicos de la sociología y los voy a tratar de aterrizar un poco a la realidad, ¿no? O sea, a, no sé, hechos o sucesos que vemos en las noticias o en la calle, en nuestro entorno o incluso en nuestra propia experiencia y vivencia. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de el feminismo. Vamos a ver un poco como algunos principios, algunas ideas principales derivadas de las autoras y pensadoras detrás de estas ideas y las prácticas que llevaron a cabo para llevar a cabo estas ideas y estos pensamientos que ellas desarrollaron en su momento. Porque, bueno, como vamos a ver, el feminismo no es nada más como algunas ideas sueltas ahí en lo abstracto, sino sí es fundamental el aterrizarlo a la realidad y pues hacer a través de la práctica el cambio de estas estructuras y dinámicas injustas y desiguales para las mujeres. Entonces, bueno, primero sí quisiera como enmarcar un poco el feminismo en términos, pues sí, un poco más claros en cuanto a la definición. Quizá primero me gustaría citar a Nuria Varela, que escribió un texto que es justo como una introducción al feminismo y que yo recomiendo mucho si es que quieren saber un poco más al respecto y como que quieren ubicarse dentro de todo este tema. Es una gran manera de entrarle, ya que explica de manera muy clara. Entonces, bueno, sí, justo ella hace referencia al feminismo a partir de esta palabra que es impertinente. Y eso suena muy loco, ¿no? O sea, ¿cómo? Pero, bueno, ella describe que, al menos socialmente, el feminismo sí se puede entender como algo impertinente, en tanto que causa incomodidad. O sea, en cuanto a que es aquello que si es nombrado, que si es mencionado, referido o aludido, causa cierto rechazo, cierto, no sé, incluso como cuestionamiento, causa como escozor en el entorno, ¿no? Entonces, bueno, de hecho ella cita a la Real Academia y dice que impertinente tal cual se entiende como todo aquello que molesta de palabra o de obra. Y bueno, esto lo podemos ver, o sea, bueno, pienso mucho en la serie de Annie with Annie, que es una serie que se trata justo de esta adolescente que pues que lee mucho, que cuestiona cosas, en su clase es como la más preguntona, o sea, siempre está levantando la mano y cuestionándose y de hecho participa en la redacción del diario de esa escuela y pues sí es muy activa, ¿no? Y para no dar muchos detalles por si no la han visto, no quiero dar spoilers, pero sí justamente en su entorno como esto no es tomado muy a bien, o sea, sí la ven feo, la señalan, ¿no? Así como la rara. Y creo que eso pues define mucho de lo que vivió socialmente la mujer, ¿no? O sea, el hecho de que saliera de su papel como mamá, como esposa dentro de la cocina, cuando esto se cuestiona, como que sí socialmente, históricamente causó mucho lío, ¿no? Entonces sí, es justo esta incomodidad por cuestionar lo establecido, cuestionar aquellas dinámicas que de alguna manera conforman o dan forma a nuestra estructura social. Entonces, pues sí, justo el feminismo cuestiona todo esto y pues a muchas personas no les gusta que cuestionen este
orden preestablecido. Específicamente, pues sí, los hombres, ¿no? A partir de esta visión. Entonces sí, básicamente el feminismo se puede comprender como una corriente de pensamiento político, pero sobre todo, como les digo, se entiende como una praxis, como un movimiento social, como una forma de vida en la cual se busca esta transformación en las relaciones entre las mujeres y los hombres, con miras a lograr una sociedad más justa, más equitativa, sin discriminación y pues sí, sin violencia, de la cual pues sí hemos sido víctimas históricamente las mujeres. También Nuria Varela habla acerca de Ángeles Mastretta, que en su texto El cielo de los leones hace referencia al feminismo y dice que es una corriente de pensamiento y de acción política que implica, voy a citarla, saber estar a solas con la parte de nosotros que nos conoce voces que nunca imaginamos. Entonces, bueno, pues sí, esto es muy bonito, pero bueno, ya si lo ubicamos en la realidad, pues es un poco chocante, ¿no? Porque se habla de esta forma en la cual, pues, las mujeres hemos sido catalogadas en ciertos roles y por lo tanto no nos pensamos o no nos imaginamos fuera de ellos, ¿no? O sea, pensando justo en este rol de ser mujer, en este rol de ser esposa, de ser madre, como que es difícil conocernos y sabernos de otras formas. Y justo pienso en Virginia Woolf, que pues justamente ella tiene un ensayo llamado Una habitación propia y ella señala que, por ejemplo, una mujer puede ser fácilmente escritora y lo único que necesita para ello es tener una habitación propia y pues varo, ¿no? Varo propio. Entonces, pues sí, es un poco eso, ¿no? O sea, el tener esta posibilidad de imaginarse fuera de estos imaginarios que hemos construido socialmente y que son tan rígidos de tal forma que no nos permiten explorarnos y conocernos fuera de ellos. Entonces, bueno, Virginia Woolf no fue la primera que habló acerca de esta posibilidad y de esta capacidad intelectual propia de las mujeres, que es igual que la de los hombres. De hecho, la antesala del feminismo se puede ubicar en el siglo XV, en todas estas discusiones que se llamaron como querela del arroz, en la cual pues sí justamente se dio un debate intelectual, literario acerca de las capacidades y posibilidades de las mujeres que son, o bueno, más bien que eran iguales a la de los hombres. Sin embargo, pues sí es algo, bueno, en su contexto, algo muy problemático, ¿no? O sea, si lo queremos ver así, muy fuera de lo normal. Entonces, pues bueno, se puede mencionar a la poetisa y filósofa Christine de Pizan, que escribió su texto La ciudad de las damas y que justamente en este texto cuestiona esta supuesta inferioridad por parte de las mujeres y pues más bien lo vincula con las dinámicas sociales. Es decir, aquí ya se está cuestionando esta supuesta inferioridad y lo estaban relacionando con algo socialmente construido. Y pues bueno, justo subrayan la forma en que eran educadas las mujeres. Entonces, bueno, sí, justo se da este cuestionamiento al ordenamiento, o sea, al ordenamiento social y cultural de ese momento para romper con esta idea de lo natural, ¿no? De esta forma preestablecida del ordenamiento social. Y bueno, también se puede hablar acerca de otras autoras que justo fueron parte de esta querela de la Rose, pero bueno, sí quisiera continuar un poco, o sea, bueno, quizá no está de más decir que los nombres que aquí se mencionen pues no fueron casos aislados, o sea, sí fue una lucha de muchas personas, de muchas mujeres, que bueno, sí, quizá algunas hasta perdieron la vida en el camino, pero pues aquí con fines prácticos solamente se van a mencionar algunos nombres. Quizá ya después, dando pasos agigantados a este contexto de la Ilustración, se pueden ubicar otras mujeres que también hicieron ese cuestionamiento. De hecho, hay algunas personas, algunas autoras que entienden
el feminismo como el hijo ilegítimo de la Ilustración. Y esto pues también suena como muy fuerte, pero bueno, se entiende si es que lo ubicamos justo en este contexto de la Ilustración en el que hubo pues esta lucha por el conocimiento, esta lucha por el saber, por la información, sobre todo por esta libertad, ¿no? Y este rompimiento del tutelaje por parte de los reyes, de la nobleza, hacia el resto de la población. Y pienso específicamente en Kant, que bueno, él escribe este texto que se llama ¿Qué es la Ilustración?, en el cual justamente habla acerca de esto que les menciono, ¿no? De romper este tutelaje y pensar de manera propia, ¿no? O sea, ser muy consciente de que se puede y que no solamente se puede, sino que es muy propicio el pensar por sí mismo para poder alcanzar una libertad. Entonces, pues sí, se deja de lado esta parte del tutelaje de pensamiento para llegar a este otro nivel, ¿no? Este otro estadio de libertad. De hecho, pienso en lo que dice de sapere aude, que tengo entendido, acá me corregirán los avesados de latín, pero tengo entendido que se refiere a ten valor de servirte de tu propio entendimiento. Atrévete a saber. Atrévete a saber, atrévete a saber. Entonces, pues sí, es como esta pretensión de libertad y de autonomía. Sin embargo, como les decía, pues hay como unas reservas en este pensamiento. Por supuesto que no hay que descontextualizarlo, o sea, no por eso hay que decir, Kant y Rousseau son unos misóginos, no, o sea, no, creo que no va por ahí esa cuestión, solamente que pues sí eran otros tiempos en los cuales, como les decía, las mujeres estaban muy arraigadas a estos roles muy predeterminados. Y bueno, también pienso en Rousseau, que fue uno de estos pensadores importantes de la Ilustración, como sabemos fue un contractualista, y sí, defendió mucho esta parte de los derechos y de la igualdad, sobre todo de los hombres, pero justamente, como les digo, hay ahí como ciertas reservas. También pienso que incluso el mismo Rousseau, a pesar de que decía todos nacemos iguales, escribió su texto Sofía o la educación de la mujer, que justamente pues de una manera como polarizada menciona que la mujer pues debe de ser débil y pasiva en contraposición al hombre que debe de ser fuerte y valiente y activo, ¿no? Entonces sí tiene como, de hecho su libro de la educación del hombre es Emilio y la educación, ¿no? Entonces pues bueno, sí, creo que Emilio era su hijo y Sofía su esposa o algo así, en fin. De hecho, aquí voy a sacar una cita. Hablando de ambos sexos, él menciona, es indispensable que el uno quiera y pueda, y es suficiente con que el otro apenas ponga resistencia. Entonces, pues bueno, es un poco esta idea de la debilidad y de la fuerza, ¿no? Que es como un poco polarizante para definir ambos sexos. Entonces, bueno, justamente es a partir de este contexto de la Ilustración que en 1789 se crea la Asamblea Nacional Constituyente francesa, a través de la cual se logra la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sin embargo, pues sí, justamente esta Declaración de los Derechos del Hombre, como su nombre lo indica, solamente consideraba a los hombres. Es por esto que poco después la escritora francesa Olympe de Gouges, perdón, mi francés no es perfecto, pero bueno, va a salir aquí el nombre, o aquí, o por aquí, o por aquí. Bueno, en algún lugar va a salir el nombre. Esta escritora publica poco tiempo después la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Entonces, pues, lo que hace principalmente es parafrasear la Declaración de los Derechos del Hombre, solo que lo pasa a femenino. Entonces, pues sí. O sea, sí suena como que, güey, no mames, se mamut, pero se marnat. Sin embargo, pues en su momento fue algo muy, muy, muy escandaloso. O sea, sí fue como, how dare she, how dare she, oh, how dare she.
Bueno, en fin. Entonces, en su artículo 10, por ejemplo, se lee que si la mujer tiene el derecho de subir al patíbulo, que tengo entendido que era donde subían para la guillotina, ¿no? Para darles cuello. Y si tienen este derecho, deben tener el derecho también de subir a la tribuna. Entonces, pues sí, esto sonaba muy radical para este contexto, ¿no? Entonces, pues sí, poco después de Bush es detenida y acusada, creo que le dieron el cargo de conspiración contra la Real República Francesa. Y pues bueno, a pesar de que ella no logró subir a tribuna, pues sí subió al patíbulo, condenada a la guillotina. Entonces, pues bueno, paralelamente, la filósofa británica Mary Wollstonecraft, que seguro les suena, ¿no? ¿Les suena? Primero les voy a decir qué hizo y ya después les voy a dar como un dato curioso e interesante que pueden compartir con sus amistades en la próxima peda. Entonces, bueno, sí, les decía que Mary Wollstonecraft se posicionó públicamente en contra de Rousseau respecto a estas diferencias naturales que les menciono que difundió en sus textos o sea, estas diferencias entre los sexos, y pues ella sostuvo que esta diferencia es explicada por las funciones reproductivas de la mujer. O sea, sí dice como que, pues a partir de estas diferencias es que la sociedad explica que la mujer debe de ser pasiva, debe de ser débil, debe de estar a merced del hombre, ¿no? Entonces, pues bueno, justo ella escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792. Y bueno, justo este texto es considerado como piedra angular del feminismo. Y es en este texto donde ella aboga por el igualitarismo de los sexos y pues dice que la mujer debería de tener posibilidades de tener una independencia económica y pues de pensamiento, y también debería de tener una educación y participación en la política de la sociedad. Entonces, pues sí, como les digo, esas ideas en esos momentos eran algo súper escandaloso, más que el rompimiento de Nicki Nicole y Peso Pluma. Pero bueno, regresando un poco al dato curioso que pueden compartir con sus amistades, Mary Wollstonecraft, esta feminista de la corriente ilustrada, es la madre de Mary Shelley, de esta escritora, autora de Frankenstein y de otras novelas del romanticismo. Y pues bueno, de hecho, en un video reciente de Ámbar, ella da otros datos curiosos de Mary Shelley, así que si no lo han visto, denle clic por aquí. Y bueno, regresando un poco a nuestro tema, pues bueno, el feminismo ilustrado, del que les acabo de mencionar, dejó un legado pues importante. O sea, a pesar de que sí no se logró este alcance de los derechos igualitarios por parte de las mujeres, sí logró tener como una derivación en otras mujeres que retomaron sus ideas. Después de todo esto, hubo un contexto en el que pues si no lograron alcanzar esta igualdad, o sea, de hecho fueron excluidas de los derechos políticos recién ratificados, y de hecho les prohibieron estos grupos de debate y de reunión que ellas tenían. Fueron muchas llevadas a la guillotina, como les mencioné, y específicamente en algunos códigos penales, incluso en el Código de Napoleón, se determinó específicamente que, por ejemplo, la mujer no tenía derecho a salir sin su marido o sin su padre de su domicilio. Eran penalizadas y criminalizadas por actos, pues sí, como el adulterio, el aborto, en fin. Sin embargo, como les decía, hubo mujeres que más de medio siglo después retomaron estas ideas y abogaron por el derecho al voto específicamente, ya que creían que a partir del acceso al voto
iban a poder tener como alguna forma de incidencia dentro de la política pública. Es así que se crea esta corriente llamada sufragista en el siglo XIX y parte del siglo XX, específicamente en Estados Unidos y también en Inglaterra. Y bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, estas mujeres que eran parte de este movimiento se unieron con el movimiento abolicionista que buscaba pues tal cual erradicar la esclavitud y luchar por los derechos de las personas racializadas. Y bueno, sí estuvieron de la mano mucho tiempo luchando. Pienso por ejemplo en Elizabeth Cady Stanton, que decía que el prejuicio existente en contra de las personas racializadas no era más fuerte que aquel prejuicio en contra de las mujeres. Entonces, aquí les voy a dar una cita. La piel del negro y el sexo de la mujer son evidencia prima facie de que uno y otra fueran destinados a estar sometidos al hombre blanco de origen sajón. Y bueno, ella, además de luchar por el voto de la mujer, también exigió otros derechos como el derecho a la propiedad, que esto también ha sido bien importante dentro del movimiento feminista, es decir, históricamente las mujeres no tenían el derecho de heredar tierras o heredar recursos, o sea, siempre el heredero era el varón, ¿no? O sea, como lo sabemos, históricamente ha sido así. Entonces, pues bueno, ella abogó por el derecho a la propiedad, el derecho al divorcio y al control de la natalidad. Ya después de la Guerra de Sucesión, en 1866, se presentó esta enmienda constitucional que de alguna manera ya concedía el voto a los esclavos liberados. Sin embargo, textualmente seguían anulando el acceso al voto de la mujer. Entonces, pues lo que pasó es que el movimiento abolicionista le dio la espalda al movimiento de las mujeres. Entonces, pues ya, una vez que lograron su derecho, como que dijeron, bueno, sale, bye. Gracias por todo. Chao. Y pues no hubo como más apoyo por su parte. Sin embargo, estas mujeres siguieron en la lucha y dijeron, ok, pues al parecer este movimiento va a depender solamente de nosotras mismas y va a ser solamente de nosotras mismas. Entonces crearon la Asociación Nacional Pro Sufragio de la Mujer y se centraron pues en la mujer tal cual. Otro dato interesante es que en 1866 John Stuart Mill, que quizá les suene un poco, es este gran filósofo liberal de la corriente liberal, o sea, de hecho, él junto con Adam Smith y Jeremy Bentham fueron los principales escritores o autores que desarrollaron esta idea liberal que, así como resumiéndolo un poco, es esta idea de defender pues, los derechos de la propiedad privada y sobre todo el derecho a tener una economía sin la intervención del Estado. Entonces es esta idea de la que hemos hablado, de que la mano invisible, digamos que se va a encargar de regular la dinámica entre demanda y oferta, o sea, de manera como casi espontánea. Pero bueno, John Stuart Mill creo que él sí como que desarrolla un tratado ético en el cual pues supone que las personas no van a tomar más de lo necesario para sobrevivir y bueno, en fin, o sea, a mí me gusta mucho leerlo y como entender un poco su pensamiento. Creo que ahora está como muy mal visto, muy criticado, muy como que, por su culpa el capitalismo y tal. Pero bueno, yo no creo tanto así, pero bueno, en fin, creo que vale la pena leerlo al menos. Y bueno, justamente es curioso que su esposa, de John Stuart Mill, fuera una gran activista del sufragio de este contexto. Y de hecho leí su historia y es como que muy romántica porque al parecer se encontraron en la universidad y fue como amor a primera vista y fue como una conexión intelectual muy, muy pasional. Pero pues ella estaba casada y en ese momento el divorcio pues era mal visto, entonces tuvieron que pasar miles de años, bueno, no miles de años, como 20 años, como 20 años donde nada más escribían cartas
y al final el esposo de ella falleció y solo así logran como tener su amor. Y bueno, la cosa es que sí, ella era muy activa al respecto y es así que él mismo incluso escribe un ensayo al respecto de los derechos de las mujeres y también en su papel de diputado presenta como iniciativas para, digamos, lograr el voto de la mujer. Sin embargo, se dice que lo abucharon, que lo sacaron, que lo humillaron. Sí, lo trataron muy mal, la verdad, a partir de todo esto. Y pues bueno, sí, al final no hubo como una salida o una vía institucional de las demandas y es entonces que se radicaliza el movimiento. De hecho, empezaron a sabotear comercios, romper vidrios, incendiaban cosas en vía pública, cosas muy radicales. Y de hecho se documenta que en 1910 hubo una protesta en el Parlamento inglés en el que terminó con una fuerte represión y más de 100 mujeres terminaron en la cárcel. Sin embargo, las huelgas seguían dentro de la prisión. O sea, por ejemplo, está el caso de Emily Wilding Davison, que ella, por ejemplo, hacía huelgas de hambre. Sin embargo, o sea, esto funcionó en un principio para que las liberaran más rápido. O sea, sí fue como eficiente de alguna manera, pero ya después no las liberaban, sino que lo que hacían era obligarlas a comer. Entonces hay una foto de esta mujer que la tienen como sentada y tienen como un embudo y le están metiendo ahí comida, ¿no? O sea, así es como que bien fuerte la imagen, pero pues bueno, sí, eso hacían con estas mujeres que se negaban a comer. Además, por ejemplo, ella se aventó del balcón para manifestarse. O sea, sí, estaban bien crazy, la verdad. Pero bueno, sí. O sea, por ejemplo, lo que dice al respecto de que se avienta del balcón, porque aparte creo que sí termina como con la columna hecha trizas y queda mal. Y dice: lo hice deliberadamente y con todo mi poder porque sentí que solo con el sacrificio de vidas humanas la nación se daría cuenta de la horrible tortura que enfrentan nuestras mujeres. Entonces, pues bueno, sí, ahí nos damos cuenta de esta urgente necesidad de atender a estas demandas, ¿no? Y también otro dato curioso, pero muy trágico y muy horrible, es que después de prisión, en 1913, Davison asiste a una carrera de caballos y se dice que a manera de protesta buscó colocar un cartel en el caballo del rey Jorge V y se dice que era como un cartel pues justo para difundir el voto de la mujer o promocionar una protesta, no sé, no tengo bien el dato, pero bueno, sí era como un cartel que ella quería poner en el caballo. Sin embargo, pues no, todo salió muy mal. Fue arrollada y murió un par de días después en el hospital. Y se dice que su funeral fue un evento muy muy grande en donde asistieron muchas sufragistas y pues sí buscaban hacerle un homenaje. Entonces pues aquí podemos recuperar que hubo esta forma de manifestarse muy característica de estas mujeres y que ahora lo vemos pues actualmente en los movimientos, ¿no? O sea, esta forma de romper espejos, de hacer pintas, de incendiar cosas. También, por ejemplo, en esto de increpar a actores de la política. De hecho, tiene una palabra, bueno, más bien tiene un concepto que le describe como de escarches y se refiere justo a esto de ir y decirle al diputado: óyeme, güey, ¿por qué no has hecho esto, no? Así, ¿qué te pasa? Entonces, sí, como que ir a cuestionarles, ¿no? Así en su cara. Así, ¿qué pedo? Entonces, ajá. Todo eso es un poco herencia de estas mujeres. Y bueno, ya después explotó la Primera Guerra Mundial y pues justo las mujeres tuvieron que ocupar algunos puestos de trabajo que pues los hombres no podían porque estaban en guerra. Y a partir de esto hubo como muchos más cambios y se logró de alguna manera dar más fortaleza al movimiento sufragista y finalmente
en 1917 en Inglaterra se aprueba la ley de sufragio femenino. Y bueno, como sabemos en México esto tarda mucho tiempo más. De hecho fue en 1953 que pues se logra este derecho y pues en México creo que se puede decir que sí era ya en ese tiempo pues un país totalmente, por ahí leí como un país con rostro de hombre, pero pues tal cual, ¿no? Porque las reglas, las dinámicas sociales estaban creadas a partir del hombre, ¿no? Se pueden mencionar pues nombres importantes como Elvira Carrillo Puerto, Hermila Galindo, Refugio García, en fin, un montón de nombres que como les digo no significa que ellas solitas hicieron todo, pero pues sí son algunos nombres que podemos mencionar. Ahora, creo que un aspecto importante a mencionar es que estas sufragistas, estas feministas ilustradas, pues sí se caracterizaban de alguna manera de estar posicionadas socialmente en un lugar privilegiado. O sea, creo que muchas de ellas pues sí tenían como este acceso a la educación, pero porque venían de una familia privilegiada o ellas mismas habían logrado trabajar durante años para tener capital y así poder ir a las universidades, pero bueno, a lo que voy es que no era algo a lo cual tuvieran acceso todas, ¿no? Y se menciona, por ejemplo, el caso de Sojourner Truth. Ella era una esclava liberada de Nueva York y que a comparación de estas mujeres sufragistas no contaba con estudios ni mucho menos, o sea, justo ni sabía escribir ni sabía leer porque era esclava y pues cualquiera de estos actos era considerado como un crimen siendo pues ella esclava. Sin embargo, fue la única mujer que logró asistir a la primera Convención Nacional de los Derechos de la Mujer. Y pues bueno, más adelante ella logró dar un discurso muy emblemático en el cual planteaba este problema de las mujeres negras, ¿no? Al ser doblemente juzgadas y segregadas por el simple hecho de ser mujer y de ser racializada. Entonces, pues bueno, sí, las mujeres que trabajaban como que no sabían bien dónde ubicarse, porque pues, no encajaban en esta idea de la mujer dedicada a la cocina y a los niños, sino que más bien pues estaban arraigadas a un contexto de explotación, ¿no? En la que sí laboraban, pero pues lo que producían o lo que lograban generar pues no era para ellas, sino más bien era para los amos o para sus jefes, porque también patrones, ajá. Entonces, pues sí, se empezó a dar también de manera conjunta como este cuestionamiento al desarrollo capitalista en el siglo XIX. Como sabemos, pues es en este siglo que ya empieza a desarrollarse el marxismo, el socialismo utópico, el socialismo científico, y se empieza a cuestionar justo pues esto que les digo, ¿no? Este tipo de dinámicas propias del capitalismo. Y pues se puede mencionar que tanto el feminismo como el capitalismo pues sí tienen cuestionamientos importantes respecto al ordenamiento social, respecto también a la opresión a ciertos sectores de la sociedad. Sin embargo, un pero importante que después se le dará al marxismo es que el marxismo no logra explicar de manera importante la opresión a la mujer en otros sistemas económicos. Es decir, en el sistema capitalista pues sí entendemos esta parte del patriarcado, en el cual pues la mujer se le ve como parte del tutelaje del hombre, ya que pues el hombre le da dinero para solamente ir a comprar cosas necesarias para la cocina, para el hogar, ¿no? En ese sentido pues sí se entiende esta parte, pero pues sí dicen, ok, pero digamos que la opresión hacia la mujer no es algo exclusivo del capitalismo. Entonces, pues bueno, eso lo vamos a retomar más adelante. Entonces, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial ya no se hablaba mucho del feminismo, ya que pues las sufragistas ya habían alcanzado con su objetivo principal, que era el voto a la mujer. Sin embargo, Simone de Beauvoir,
vuelve a colocar la mirada del público en el feminismo a partir de la publicación de su libro El segundo sexo en 1949, que pues fue fundamental porque hizo como una radiografía de la mujer en muchos sentidos. O sea, como que primero recuperó los mitos, las ideas y como parte de este imaginario colectivo respecto a la mujer. Y ya después, en una segunda parte, hace como una documentación de las experiencias de las mujeres. Pues digamos que es como la contraparte, ¿no? Así como que, ok, este es el mito y a ver, esto es lo que pasa en realidad. Y es curioso porque ella en realidad no se consideraba a sí misma como feminista, pero hablando con otras mujeres, preguntándoles acerca de sus experiencias, se da cuenta de que sí es algo cotidiano y que sí es algo pues generalizado dentro de las mujeres el vivir, digamos que bajo opresión o bajo cierta violencia o demeritamiento. Entonces, pues bueno, de manera general busca como tener un entendimiento de qué significa ser mujer y llega a la conclusión de que el ser mujer en ese momento significaba tener como una definición residual. No sé si me explico. O sea, se puede entender como ser mujer es todo aquello que no es ser hombre. Eso dice mucho, ¿no? Dice mucho. Porque sí, tal cual es la otredad, ¿no? Es todo aquello que el hombre no es. Entonces, pues sí, de esa manera creo que se entiende un poco el posicionamiento de la mujer dentro de la sociedad en ese momento. Y pues también con esta primera parte del texto que les menciono, pues todas estas ideas culturales que se fueron construyendo acerca de la idea de ser mujer. Entonces, una frase que se recupera mucho de su texto es que no se nace siendo mujer, se llega a serlo. Y es un poco esto de que pues eres mujer en tanto que tus acciones dicen que eres mujer. Entonces, bueno, pues sí, retomando un poco este contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la cual pues sí las mujeres volvieron a estar limitadas a su rol en la cocina y en la casa y cuidando de las infancias y pues no sé, quizá en algún rol dentro de la iglesia o en la ocupación, como les digo, pues del hogar hacia el marido, surge esta tercera ola del feminismo que se caracteriza por tal cual nombrar aquello que no había sido nombrado. Es decir, pienso en estas mujeres que tenían un gran sentimiento de insatisfacción que derivaba en depresión, se expresaban en alguna patología. Y pues una de las principales autoras que abordan esto es Betty Friedan, que pues justamente ella misma fue cruzada por todo esto. O sea, de hecho ella creo que era madre de tres hijos, fue despedida y justamente cuando iba a tener su tercer hijo también le rechazaron su texto porque pues justo era como que muy muy radical en su momento. Su marido la violentaba terriblemente. Entonces sí, o sea, ella estaba cruzada por todo esto y justo pasó por esta depresión. Y hablando justo con otras mujeres se dio cuenta de que era un problema generalizado. Y algo que ella dice en su texto de la mística de la feminidad es que tú debías de sentir felicidad al estar cocinándole al marido, al estar cuidando de tu hijo, al estar todo el día en casa. Y si no sentías eso que ella llamaba justo la mística de la feminidad, pues significaba que algo estaba mal contigo, ¿no? Así como, no, mija, no, pues estás mal, ¿no? Entonces ella misma dice, ¿qué clase de mujer era si no se sentía misteriosamente realizada sacando brillo al suelo de la cocina? Entonces, pues bueno, sí, ella escribió este texto, escribió varios artículos y creó la organización
Nacional de la Mujer, en la cual pues ella fue directora mucho tiempo y justo abogó mucho por la emancipación de la mujer, pero de manera institucional. Entonces, bueno, además de este feminismo institucionalizado, la tercera ola también se puede explicar a partir del feminismo liberal, el cual, retomando esto que les mencionaba de señalar aquello que no había tenido nombre previamente o que no había sido mencionado previamente, acá en este feminismo liberal se señala que, pues esta frase muy, muy famosa que seguro conocen, de lo privado es político, y se busca señalar de que el agresor no solamente está allá afuera, en la calle, o pues en tribuna, sino que también está dentro de casa, ¿no? O sea, el agresor puede estar al lado de ti, en tu casa, en tu hogar, en tu cama, ¿no? O sea, puede ser tu esposo, tu papá, tu hermano. Entonces, pues bueno, justamente se puede mencionar a Kate Millett, que escribió Política Sexual, que de hecho fue tesis de su doctorado, pero pues ya después lo adaptó a un libro y pues justo señalaban que era importante lograr esta transformación en las relaciones que en ese momento se consideraban como privadas, siendo aquellas de la familia, del entorno familiar y de la sexualidad. Entonces, pues sí, era algo de lo que no se hablaba, como les decía. Sin embargo, pues sí era algo muy presente y muy cotidiano dentro de las experiencias de las mujeres en esos momentos. También, por ejemplo, se mencionó por primera vez de manera pública y un poco generalizada el derecho al placer de la mujer. Esto también en su momento generó pues mucho ruido, mucha alarma y pues bueno, se crearon círculos en los cuales se hablaba de este derecho. También se empezó a cuestionar mucho como esta parte de las relaciones afectivas en las cuales pues justamente el derecho sexual de la mujer como que no existía, no figuraba dentro de la importancia de las relaciones entre una mujer y un hombre. Y bueno, sí, se empezaron a hacer todas estas críticas. También, por ejemplo, se habló o más bien se cuestionó el ideal de la belleza de la mujer. Específicamente en el 68 se hizo esta protesta por parte de un grupo radical de mujeres al concurso de Miss America, en el cual pues sí se buscó cuestionar el papel de la mujer como mero objeto estereotipado y objetivizado. Y es a partir de esto que se habla mucho acerca de la autoconciencia, acerca del autoconocimiento, acerca de, ok, soy mujer, pero ¿qué significa eso? ¿O qué siento cuando me posiciono ante esto, ¿no? Ante el mundo. Entonces, pues sí, fue mucho esta parte que les digo de la autoconciencia y autoconocimiento y sobre todo el compartir experiencias con otras mujeres, ¿no? O sea, el charlar y decir, oye, ¿qué tienes? No, pues es que mi esposo no me habla. Ya, no mames, a mí me pasa lo mismo, ¿no? Entonces como que ir compartiendo todo esto y pues ir dando cuenta de que es un problema y que es algo generalizado y que no es que yo esté loca, sino que más bien es algo presente. Entonces, pues bueno, se empiezan a crear muchas derivaciones, o sea, justo a partir de estas críticas culturales, por ejemplo, se crea el feminismo cultural, también a partir de la opresión sexual se crea el feminismo a partir del lesbianismo, en fin, muchas cosas, o sea, incluso está esto del ciberfeminismo que se crea a partir del avance tecnológico o también el ecofeminismo ante justamente esta crisis ambiental y también está esta corriente del feminismo árabe y el feminismo latinoamericano. Y aquí me quisiera adentrar un poco en el feminismo desde el Abya Yala, que bueno, hay muchas concepciones diferentes respecto a qué significa. Hay algunas que dicen que es como tierra madura o tierra originaria. Pero bueno, en sí lo que defiende este tipo de corriente es aquella que es originaria y propia
de los pueblos originarios. De esta forma de luchar por formas de vida distintas, aquellas que han sido creadas o impulsadas a partir de la modernidad occidental. Entonces, pues bueno, en el caso del Abhyala, digamos que hacen como una analogía entre el cuerpo de la mujer y la tierra, por ejemplo. Entonces, pues sí defienden que ambas deben de ser defendidas y que deben de resistir a estas formas de dominación y de extractivismo que son ajenas, ¿no? a la persona y a los pueblos. Entonces, pues bueno, sí, es un poco eso, y es interesante porque incluso ellas mismas saben que dentro de sus comunidades existe el machismo, ¿no? Y de hecho reconocen a sus iguales como agresores, pero no lo hacen como de manera separada o segregada, sino que más bien dicen, ok, yo amo a mi esposo, yo sé que es machista, pero pues lo amo, ¿no? Y bueno, no solamente es como aceptarlo, sino sí buscar como un cambio, pero sí es importante que sea un cambio creado desde sus propias vivencias, su propio entorno. Justamente, de hecho, se puede ver como una crítica al feminismo occidental, el cual, pues, de alguna manera sí puede ser violento si se llega con estas vetas creadas justo desde el mundo occidental. Entonces, pues, sí es esta crítica. De hecho, no buscan realmente la academia, sino más bien buscan, pues, no sé, crear otro tipo de esfuerzos para difundir su pensamiento, o sea, a través de la lectura, a través de el teatro, lo visual, sí, desde el arte, desde otras formas de expresarse, ¿no? Pero sí, más allá de la academia y de formas o canales institucionalizados. Entonces, bueno, ya que vimos como una visión muy panorámica del feminismo, visto a partir de estas olas o a partir de estas ramas de pensamiento y de perspectiva y de praxis, quisiera recuperar esto para hablar acerca de las madres buscadoras y de el grupo de madres y de personas bordadoras. Aquí, por ejemplo, yo me pregunto por qué son las mujeres las que se encargan de actividades tan atroces y tan horribles, peligrosas incluso para ellas mismas, como es el ir a buscar a su ser querido en medio de la nada, hasta las 3 de la mañana en un desierto. Sí, yo me cuestiono eso, ¿no? O sea, ¿por qué las mujeres específicamente? ¿Por qué las madres? Sí, ¿por qué las esposas? ¿Por qué las hermanas? ¿Y por qué no los hombres, por ejemplo? Gabriela Jáuregui, que es una escritora mexicana, muy, muy talentosa y me cae muy bien. Solamente que, bueno, ella en alguna entrevista dijo que estas reacciones conocidas ante situaciones de peligro como es el de la huida o la pelea, tienen otra forma de reacción que es el cuidado y la empatía. Sin embargo, ella dice que estas dos formas son muy exclusivas de las mujeres. Yo no sé, o sea, ahí sí yo difiero con ella, o sea, siento que si partimos de ahí nos podríamos ir por el canal naturalista que justo estamos queriendo evadir, o bueno, yo lo veo así. Yo más bien creo que es un poco esto mismo que hemos estado viendo, ¿no? Con estas olas feministas, que más bien históricamente creo que las mujeres han tenido esta necesidad de tener que compartir situaciones, ¿no? Y poder verse reflejadas con la otra mujer y sentir las mismas experiencias, ¿no? O sea, sentir como el mismo dolor, las mismas dolencias. Siento yo que va más por esa parte. Y específicamente hablando de las madres buscadoras, creo que ellas mismas pues se reconocen en sus compañeras, ¿no? Y ven que ellas mismas comparten las mismas
los mismos contextos, las mismas circunstancias. De hecho, pienso en esta madre buscadora Patricia Cecilia Flores, que en un documental que ya les he recomendado de cuerpos migrantes de la UNAM, ella dice, si no salgo yo, no lo va a hacer nadie. O sea, no lo va a hacer las autoridades, no lo va a hacer nadie. Y de hecho ella dice, es que las autoridades nos dicen que no lo hagamos, que no busquemos, que seamos pasivas. Y en cambio mis compañeras me toman de la mano y me llevan al campo, ¿no? Y pues sí, define a este grupo de madres buscadoras como ese motor, como ese impulso de búsqueda. Y creo yo que es por esta capacidad de reflejarse con la otra, ¿no? Viviendo esta situación tan horrible en la cual ellas mismas tienen que aprender a diferenciar restos, o sea, restos humanos a restos de animales, en fin, saber leer el suelo, saber usar como todas estas herramientas que usan, también incluso saber acerca de jurisprudencia, acerca de leyes, incluso para defenderse a ellas mismas y crear incluso organizaciones para dar asesorías a otras mujeres y a otras personas que estén en búsqueda de sus seres queridos. También incluso se organizan para hacer estas búsquedas en las cuales, por ejemplo, mujeres que no pueden ir y pasar todo el día caminando en búsqueda de sus seres queridos, se dedican a cocinar y sí, a generar insumos para aquellas que sí pueden ir y estar en campo. Entonces, pues bueno, sí, justamente es esta organización meramente autogestiva. Sin embargo, creo yo que algo que sí se nota mucho en el documental y en sus experiencias es este lazo totalmente solidario que las une, y que les permite tener como una red de apoyo, ¿no? Una red solidario y sororo, si lo queremos ver así. Y algo que ella dice es que nosotras nos agarramos de la mano, caminamos juntas a la par en la búsqueda de ellos, ayudarme a buscar a mis hijos. Nosotras decimos, los desaparecidos son de todas. Y eso es algo muy, o sea, dentro de lo terriblemente inhumano y cruel, creo que hay belleza en esta parte de que si encuentran un cuerpo, un resto, o bueno, más bien restos de una persona, de un hijo, por ejemplo, se emocionan como si hubiera sido el cuerpo de uno de sus seres queridos. Y bueno, justo pienso en estas circunstancias en las cuales ellas mismas corren peligro. Pienso en el caso de Lorenza Cano, que se unió a un grupo de madres buscadoras después de que su hermano desapareció y actualmente se encuentra ella desaparecida. Se dice que unas personas llegaron a su casa y dispararon contra de su esposo y de su hijo, que de alguna manera trataron de evitar que se llevaran a la esposa, bueno, a Lorenza, y bueno, ellos dos fallecieron y se llevaron a Lorenza Cano, que fue sacada a la fuerza y pues actualmente no se sabe dónde está. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con Patricia, que ella, por ejemplo, menciona que se ha tenido que alejar de sus propios hijos para seguir buscando a sus dos hijos desaparecidos. Y bueno, quizá valga decir que, de acuerdo al diario Expansión, 7 buscadoras han sido asesinadas de lo que va del año 2021 a 2024. Y bueno, otro caso que se puede mencionar es el de Ana Luisa Garduño, que justamente se convirtió en activista en 2012, después de que desapareció y después de que hubo un feminicidio en contra de su hija Ana Karen Huicochea Garduño, de 17 años, en Temisco, Morelos. Y bueno, pues sí, quizá nada más mencionar esta parte del bordado, que ha sido como otro canal, pues no solamente de consuelo, porque sí, los testimonios dicen que usan esta actividad como una manera de consuelo para tener un momento de paz y de calma, pero también lo utilizan como un medio de expresión y como una protesta
y como un mensaje político. Pienso justo en el proyecto de Sangre de mi sangre, el cual pues ha creado de manera colectiva tejer 100,000 metros de tejido rojo, el cual pues justamente representa a las más de 114,000 personas desaparecidas en México actualmente. Y bueno, de acuerdo a la creadora de este proyecto, se dice que es una forma de llamar la atención, es una forma de decir ya basta. Justamente algo que llama mucho la atención de este tejido es que es algo pues muy grande, es una capa de tela muy amplia que justamente ha sido utilizado para cubrir plazas públicas, para llevarse y colocarse afuera de edificios importantes como es el Senado, afuera de la Procuraduría, en fin, es una forma de hacer visible algo que puede ser muy abstracto como es una cifra de personas desaparecidas. Entonces, bueno, llegando un poco al final de este video, pues sí quiero como recuperar, o bueno, más bien, traer a colación a esta autora llamada Elizabeth Jelin, que habla acerca de la memoria colectiva, y ella describe la memoria como estos procesos subjetivos que están anclados en las experiencias y en las marcas simbólicas y materiales de ciertas personas, ¿no? Un grupo de personas. Entonces, pues bueno, sí, creo que las madres buscadoras tienen estas marcas simbólicas, estas marcas incluso materiales que comparten y que a partir de estas experiencias compartidas crean lazos solidarios y sororos. Entonces, pues bueno, creo que quizá como Simone de Beauvoir, quizá ellas no se enuncian como feministas tal cual, pero sus acciones tienen eco en otras mujeres. Y esto con base en empatía y solidaridad. Entonces, pues bueno, creo que es eso. Gracias si llegaron hasta acá. Creo que ha sido un video un poco largo, pero que espero que algo les haya dejado, quizá una reflexión o una duda, un cuestionamiento, no sé, algo. Y pues muchas gracias. Espero leerles por acá abajo. Y bueno, nos vemos pronto en algún otro video de esta sección, o de Cacotopía, o de Ciudad Musical. Gracias. Bye.